Ninguna otra persona fue profetizada con tanta veracidad, exactitud, abundancia y detalle que Jesús. La mayoría de las profecías escritas en la Biblia apuntan a Él, anticipan la llegada de Emmanuel, Dios con nosotros. Sanas Palabras presenta las profecías mesiánicas y su aplicación para hoy. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Primero de Crónicas 17, 11 al 14. Uno de los personajes más conocidos en la historia es sin duda el rey David. Toda persona sabe algo acerca de él, quizás su hazaña contra Goliat, su oficio de pastor, su destreza para tocar el arpa o su escandaloso pecado con Betsabé. O sencillamente le conocen por ser el padre del gran rey Salomón. David es sin duda uno de los personajes más destacados también de la Biblia. Su nombre aparece unas 1200 veces en nuestra Reina Valera y es mencionado o se hace alguna referencia de su vida en prácticamente la mitad de los libros de la Escritura. Primero y segundo de Samuel, al igual que primero de Crónicas, son casi en su totalidad dedicados a David. Esto contrasta con los capítulos que se dedican a otros reyes, incluso a Saúl o a Salomón. Ni del propio Abraham o Jacob, quienes son considerados los patriarcas de Israel, tenemos tanta información. Pero de todas las historias y proezas que se pueden contar de él, el momentum en su vida que marcó un antes y después y que repercutiría por la eternidad es lo que se llama el pacto que Dios hace con él. Pero, ¿qué cosas le juró y profetizó Dios hacer en ese pacto? ¿Por qué llegó a ser tan relevante? Bueno, parte de este pacto se encuentra en los versos que se acaban de leer, donde por lo menos Dios le anticipa tres cosas que vamos ahora a analizar. En primer lugar, este versículo anticipa la elección de Salomón y su obra. De entre todos los hijos que David tuvo, Dios escogió a Salomón para que fuera el sucesor de su padre. Antes de él, varios intentaron hacerse o usurpar el trono. Por ejemplo, Absalón, Seba y por último Adonías. Pero Dios se agradó del hijo de Betsabé. Una vez que él llegó al trono, el Señor se encargó de afirmarlo. Esta palabra también significa asegurarlo, confirmarlo, establecerlo, consolidarlo. Es una palabra que también se ocupa para describir cuando se limpian o se preparan los terrenos para alguna construcción. Al prepararlo se quitan todos los estorbos. De alguna manera, Dios quitó todas las enemistades o desacuerdos por parte de la familia real y del pueblo, para que todos aceptaran de buena gana al rey Salomón. Jedidías, que también es Salomón, se encargó de construir un templo para el Señor, algo que él mismo pensó que era imposible. Y no tanto porque dudó de su capacidad como director de la obra o porque tenía escasez de recursos, sino por las implicaciones teológicas que esto significaba. El construirle una casa a aquel que ni los cielos de los cielos pueden contener. La culminación de esta obra le ganó fama mundial a Salomón, que aún perdura en nuestros días. Así pues, lo que Dios le negó hacer a David, una casa para Jehová, lo aceptó de la mano de su hijo. También debemos decir que Dios trató a Salomón como su propio hijo. A pesar de sus fallas, jamás le desechó.
La única parte de la profecía que él no cumplió es la que dice: confirmaré su trono para siempre o eternamente, ya que Salomón ni vivió para siempre, ni retuvo el reino de las 12 tribus. Así que en primer lugar, este versículo entonces anticipa el nacimiento y entronamiento de Salomón. Pero en segundo lugar, se anticipa una dinastía de reyes. Como sabemos, en este pasaje David expresa su deseo de construirle una casa al Señor, algo que le informa al profeta Natán. Dios no se lo negó enteramente, solo le dijo que no sería él, sino su hijo, Salomón, del cual ya hablamos. Pero también el Señor le declaró que más bien Jehová sería el que le edificaría una casa a David. No una casa, literalmente. Esta palabra hebrea que se ocupa aquí para casa también puede significar un linaje, una dinastía. Así que Dios le está prometiendo a David que le va a edificar una dinastía de reyes. En 1 de Reyes 8:25 lo dice con más claridad. Dios le promete lo siguiente a David: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. En un sentido, Dios no solamente le promete un hijo que será rey, sino una serie de descendientes que serían los herederos reconocidos por Dios para el trono. Esto también se cumplió, pues de los lomos de David salieron, por ejemplo, el rey Asa, el rey Josías, el rey Josafat, el rey Ezequías, etc. La relación de Dios con estos reyes, por amor a David y a su pacto, sería tan estrecha, tan cercana como la de un padre con un hijo. Y como añade el pasaje paralelo de 2 de Samuel 8:14, si llegaban a hacer mal estos reyes, serían corregidos, mas no desechados para siempre, como en el caso de Saúl. Entonces, en segundo lugar, se anticipa una dinastía de reyes. Y en tercer lugar, se anticipa el nacimiento del Rey de Reyes, de Jesús, el Hijo de David. Al leer repetidamente estos versículos, es fácil concluir que Salomón cumplió solo en parte la profecía, y que al no hacerlo, dejó vacante el ascenso al trono para que lo ocupara alguien de esa dinastía. Pero como sabemos, tampoco ninguno de los reyes subsiguientes consumó la profecía, lo cual alimentó en el corazón de los judíos una esperanza de un hijo descendiente de David que cumpliría en su totalidad la profecía. Este hijo de David, que vendría a ocupar el trono y reinar para siempre, no es otra persona que Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que tendría un hijo, éste le declaró lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero, ¿es verdad que Jesús cumplió todo lo que dice esta profecía? Bueno, claro que sí. En primer lugar, diré que Él cumplió con las credenciales requeridas para ser el heredero. Si alguien ha de sentarse en el trono de David para siempre, debe ser parte de su familia, de su linaje, porque la profecía dice claramente: levantaré a uno entre tus hijos o entre tus descendientes. En el caso de Jesús, Él no solo pertenecía a la tribu de Judá, que recibió la primacía, sino que también era de la familia de David, legalmente por parte de José y biológicamente de parte de María. De hecho, nació en la misma ciudad que David, en Belén de Judá. Y el hecho de que era hijo de David queda demostrado por las repetidas veces que la gente se refirió a él como Jesús, hijo de David. Ahora pasemos a considerar
brevemente cómo Jesús cumplió con todo lo predicho. 1. La profecía dice que sería llamado Hijo de Dios. Si bien es cierto, Dios trató a Salomón y a toda esta dinastía de reyes después de él como sus hijos, Jesús, en toda la extensión y significado de la palabra, es el Hijo eterno de Dios. En segundo lugar, se convirtió en el Rey del pueblo de Dios. Esto no quiere decir que Jesús no era el Rey de su creación antes de ejecutar su obra, pero habiéndose ofrecido como ofrenda por el pecado, se ha convertido en el Rey de aquellos que redimió y que los arrebató de la potestad de las tinieblas. Ahora se encuentran en el reino del amado Hijo. Ahora Él es el Rey, el amo y el Señor del verdadero Israel, que somos todos nosotros, los creyentes. También, debido a su humillación y posterior exaltación, ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Y un día, la Escritura asegura que todos sus enemigos estarán por estrado de sus pies. Un día, Él juzgará al mundo con justicia. Un día, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en tercer lugar, edificó una casa. Dijimos que casa también significa linaje, descendencia, dinastía. La obra de Jesús hizo posible que nosotros tengamos el derecho legal de ser hijos de Dios. En 1 de Pedro 2:9 se dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En 1 de Pedro 2:5 se dice que somos casa espiritual. Pero de manera mucho más clara, Hebreos 3:6 dice lo siguiente: pero Cristo, como hijo de su casa o sobre su casa, la cual somos nosotros. Cristo cumplió con todo lo que se predijo. Y no solo es un rey, sino que Él es el Rey de Reyes. Y no solamente es el Rey de Reyes, sino personalmente, Él es el Rey de mi vida. Y siempre que digo esto, me acuerdo de las palabras pronunciadas por el doctor Sadrach Mesach Lockridge. Y con esto quiero concluir. Él dice lo siguiente, y voy a citarlo de manera condensada. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de la justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, es el rey de gloria, es el rey de reyes, es el Señor de señores. Este es mi rey. Te pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Te pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte en este mundo. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdad teológica. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Está disponible para los tentados y para los afligidos. Él se complace y salva. Él fortalece, Él sostiene, Él guarda, Él guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él defiende a los débiles, Él bendice a los justos, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él bendice a los jóvenes, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Te pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la verdadera libertad.
Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de la justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. Me pregunto, ¿lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, nos satisface, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera es su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomparable, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no lo puedes quitar de tus manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la tumba no le pudo retener. Este es mi rey, este es mi rey. Te pregunto, ¿lo conoces?